En marzo de 2023, un ingeniero de Tesla sube al escenario en Texas y pronuncia una sola frase. Las acciones de las empresas mineras de tierras raras chinas se desploman de inmediato. 3 años después, ningún motor de Tesla sin tierras raras ha sido entregado jamás a un cliente, a pesar de ese anuncio impactante. Lo que realmente ocurrió revela uno de los desafíos técnicos más complejos de la industria automotriz eléctrica. La ironía es abrumadora. Tesla lleva el nombre del inventor del motor de inducción de corriente alterna, que nunca necesitó imán. Durante la primera década de su existencia, Tesla construyó sus autos en torno a esa tecnología. Luego, en 2017, todo cambió con la llegada del Model 3. Los imanes permanentes ofrecen una eficiencia superior a la de los motores de inducción. Proporcionan el magnetismo de forma gratuita, lo que significa más torque a baja velocidad y mejor autonomía. Para una empresa que buscaba construir un auto asequible, la elección era obvia. Toda la industria automotriz tomó la misma decisión. Pero esa elección tuvo un costo oculto. Los imanes de neodimio requieren tierras raras, y China controla la transformación del mineral en bruto en material de calidad. Una decisión tomada únicamente en base a la eficiencia había creado silenciosamente una dependencia estratégica para cada fabricante de automóviles. Cuando Tesla anunció en 2023 que quería un motor sin tierras raras, no era para alcanzar un objetivo de rendimiento. Era para anular un intercambio hecho 6 años antes sin renunciar a la eficiencia. Ese es el verdadero requisito de ingeniería y es mucho más difícil de lo que parece. El problema es medible. El imán de ferrita, la alternativa obvia sin tierras raras, tiene aproximadamente una 1/9 parte del producto energético máximo de un imán de neodimio. Su resistencia a la desmagnetización es más de 3 veces menor. Esa es la brecha que todo ingeniero debe cerrar mediante la física. Tesla activó varias palancas para resolver este problema. La primera es la geometría. Si el imán es más débil, se necesita más superficie donde el campo magnético haga su trabajo. Eso significa cambiar la forma del propio motor. La segunda palanca es la velocidad. La potencia es el torque multiplicado por la velocidad de rotación. En 2021, el Model S Plaid se lanzó con un rotor con manguito de fibra de carbono. Esta fina capa enrollada alrededor del rotor pone el rotor de cobre en compresión, evitando su expansión bajo aceleración. Con esa expansión contenida, el rotor puede girar considerablemente más rápido. También hay una ventaja térmica. La fibra de carbono reduce el riesgo de desmagnetización de los imanes a alta temperatura. Los especialistas señalaron que los manguitos de retención son un concepto conocido. Lo que hizo Tesla fue lograr que uno funcionara en producción en masa al costo automotriz. La tercera palanca concierne a la electrónica de potencia y a la batería. Los imanes más débiles se compensan mediante la forma, mediante la velocidad y mediante la electrónica que los rodea, todo a la vez. Precisamente por eso tomó más tiempo del previsto. Lo que realmente se entregó en 2026 no es lo que se había anunciado en 2023. El Model E Performance 2026 lleva el nuevo hardware de motor de Tesla. Potencia combinada de 510 caballos de fuerza frente a 456 de la generación anterior. De 0 a 60 en 3,3 segundos. La autonomía EPA alcanza las 306 millas, más de 10% mejor que el modelo anterior a pesar de la potencia adicional. Más potencia, más autonomía, precio más bajo. Pero aquí está el detalle que casi todos los artículos enterraron. El motor delantero es un motor de inducción. El motor trasero es el síncrono de imanes permanentes. Esto no es un accidente. Tesla ya utiliza un motor sin tierras raras en el eje delantero de sus autos de rendimiento desde hace años. Los motores de inducción destacan a alta potencia y pierden muy poco cuando no se usan. El motor de imán permanente maneja la autonomía diaria. El auto de doble motor de Tesla de 2026 es un compromiso hecho físico. La tecnología sin imán maneja la aceleración. La tecnología dependiente de imanes maneja la autonomía. La batería también cambió, utilizando una nueva química de celdas con mayor densidad energética. Así que el impacto es real, solo que no es el impacto que se había anunciado. Tesla construyó una mejor versión del motor que ya tenía sin cambiar de qué están hechos los imanes. Mientras tanto, la geopolítica cambió.
En abril de 2025, China impuso controles a la exportación sobre 7 elementos de tierras raras pesadas. No fue un movimiento de precios. Fue un régimen de permisos y el efecto sobre la industria fue inmediato. Los fabricantes de automóviles redujeron la producción mientras se procesaban los permisos. Un auto sin imanes no es un auto más lento, es un auto que no se construye. En octubre de 2025, China fue más lejos, introduciendo una norma dirigida a cualquier producto fabricado en el extranjero que contuviera más que un rastro de contenido de tierras raras chinas. Luego, el 7 de noviembre de 2025, China suspendió esa expansión durante un año. Los controles están en pausa, no han sido retirados. Cada fabricante de automóviles sabe ahora con precisión cuán expuesto está. El anuncio de 2023 dejó de ser un proyecto de eficiencia y se convirtió en algo más parecido a un seguro. Tesla intentaba eliminar un único punto de falla que un gobierno extranjero puede activar y desactivar. 3 años después de ese anuncio, todavía no hay un despliegue comercial confirmado de un conjunto motopropulsor sin tierras raras de Tesla. Nunca se ha dado una fecha de producción. El motor existe como intención de diseño. La ferrita es el sustituto obvio y es una tecnología probada. General Motors la usó en el Chevy Bolt 2016. Proterial mostró diseños de motores para vehículos eléctricos basados en ferrita que igualan la potencia de un motor comparable de neodimio. Lo logró siendo aproximadamente un 30% más pesada. Se elimina la dependencia de China y se añade 1/3 al peso del conjunto motopropulsor. En un auto donde cada kilogramo cuesta autonomía, es un compromiso que pierde una prueba comparativa. Hay una segunda presión, la robótica humanoide. Cada articulación necesita un actuador compacto de alto torque. Si la robótica se expande, la demanda de imanes de tierras raras aumenta, justo en el momento en que la industria intenta diseñarse fuera de ellos. Tesla identificó el problema correcto antes que casi cualquiera y lo dijo públicamente. Pero se topó con el mismo muro físico que todos los demás. Sin embargo, Tesla no perdió nada. La empresa redujo el contenido de tierras raras en el conjunto motopropulsor del Model 3 en aproximadamente un 25% desde 2017. El motor de inducción delantero es una segunda pieza de progreso real que precede completamente al anuncio. Cada Tesla de doble motor ya opera un eje sin tierras raras. El manguito de fibra de carbono también es real. Y la lectura estratégica del anuncio fue correcta. Tesla señaló la dependencia de tierras raras como un riesgo 2 años antes de que China la convirtiera en un instrumento comercial. También hay un argumento justo de que no entregar fue la decisión correcta. Un conjunto motopropulsor 30% más pesado sería una mala decisión de producto. Retener la tecnología hasta que sea verdaderamente competitiva es una disciplina de ingeniería defendible. El veredicto está dividido y debería estarlo. El anuncio fue justo. El calendario fue fantasioso. Ambas cosas son ciertas a la vez. Tesla no está sola. BYD construye sus propios motores, sus propias baterías y sus propios semiconductores. Pero eso no le exime del problema de las tierras raras. Toyota lleva años persiguiendo imanes que reduzcan el contenido de tierras raras. Hyundai se ha enfocado en la arquitectura de 800 voltios y la velocidad de carga. Una startup de Bengaluru, llamada VMAG Labs, aseguró una patente para un motor que produce su campo magnético mediante software en lugar de imanes fijos. Las probabilidades son largas. El hecho de que se esté intentando les dice cuán valiosa sería la respuesta. Cada fabricante de automóviles serio apunta ahora al mismo objetivo. Más autonomía por kilovatio hora, menos dependencia, más barato de construir. La empresa que llegue primero elimina una palanca que un gobierno actualmente sostiene sobre su cadena de producción. Por eso esto importa. Cuando un fabricante anuncia una tecnología sin fecha de producción, trate la fecha como noticia en lugar de tecnología. Segundo, el diseño de motores hace ahora tanto trabajo como el tamaño de la batería. Tercero, observe las noticias de la cadena de suministro porque llegan a su calle más rápido de lo que esperaría. Y aquí está la regla que subyace a todo esto. Cada ganancia de eficiencia tiene un proveedor adjunto. Cuanto más lejos empuje la eficiencia, más tiende a concentrarse ese proveedor. Ese es el intercambio que toda la industria de vehículos eléctricos hizo sin discutirlo.
Si encuentra útil este contenido, un like ayuda a este canal. Suscríbase para no perderse ningún video como este.